Para nosotros es un gusto recibirlos semana tras semana. Bienvenidos a Contexto y Oralidad, un programa realizado por la editorial Universidad de Nariño en acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater. Hoy es un programa que pretende resaltar esa labor de nuestros autores, de nuestros docentes de la Universidad de Nariño, y qué gusto que hoy nos esté acompañando la profesora Sandra y también la profe Ana Barrios. Qué gusto que estén aquí en Contexto y Oralidad. Bienvenidas. Muchas gracias, María José, por esta invitación. Para nosotras es un gusto poder estar hoy compartiendo los resultados de una investigación que nos unió a la profesora Sandra y a mí y a otro equipo más de docentes sobre habilidades del pensamiento. Gracias, María José, por habernos invitado a este espacio. Es muy rico poder hablar, ¿no?, de diferentes aspectos literarios y demás, contextos y demás. Para nosotros es un honor que nos estén acompañando y sobre todo también para descubrir qué hay más allá del autor, ¿no? De ese autor que día a día está haciendo las investigaciones para que se implementen, no solamente a nivel académico, sino también a nivel nacional e internacional. En este caso también quiero saber un poco más acerca de la biografía y de su trayectoria como profesionales. Profe Sandra, lleva más de 20 años en toda la parte de la docencia, de la parte de primaria, secundaria, licenciada en lengua castellana y literatura, también tiene un doctorado en la parte de educación. Entonces, profe, para que también nos comente cómo inició esa trayectoria. Bueno, muchas gracias. Pues te cuento que soy egresada de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, hace ya, como tú lo nombraste, hace 20 años. Y he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes procesos formativos aquí en la universidad y en Colombia. Todo eso relacionado siempre con la parte de educación, pedagogía, didáctica. En este momento, claro que sí, me encuentro estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación de esta universidad. Y no, la experiencia que yo puedo presentar hace referencia también a esos campos que uno tiene que recorrer en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, el trabajo con niños, el trabajo con adolescentes, el trabajo con adultos. Ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora. Soy enamorada de esta profesión y por eso en muchas ocasiones yo siempre digo que pues yo no trabajo, ¿no?, sino que yo hago lo que a mí me gusta, que es una parte importante de todo esto. Pues yo también, profe Ana Barrios, usted también es en toda la parte de educación, tiene un doctorado y una trayectoria de 37 años. Profe, cuéntenos un poco más acerca de esa autora y de esa docente. Sí, María José, estamos en esta profesión que es muy hermosa, el ser educadores y además investigadores. Desde que decidí estudiar pedagogía ya hace muchos años en una universidad en Polonia, en la Universidad Jagiellońska, ha sido un trayecto del cual me he sentido siempre muy satisfecha. Y para mí hoy presentar este libro, este resultado de investigación, también recoge toda esa trayectoria y esa preocupación por formar a nuestros niños, jóvenes y a nuestros educadores. No solo formarlos como docentes, sino también como investigadores y hacer aportes a las instituciones educativas, como es el caso de la profesora Sandra, que está vinculada, y otros autores también a las instituciones educativas. Esa es nuestra preocupación, ¿no? Pero es algo que me da muchísima satisfacción porque creo en el potencial de las personas para desarrollarse, para ser cada vez mejores. Bueno, profe, ahora sí, ya los televidentes vamos a enfatizar mucho en un libro en donde también la que también ahí tuvo su puya y dijo queremos hacer esto, tengo la oportunidad, fue la profesora Sandra también de hacer esta motivadora también investigación con muchos más autores y en este caso es las habilidades de pensamiento en la educación primaria y realidades y desafíos. Este fue un libro que ustedes realizaron, tiene 5 capítulos en el que van a hablar acerca también como de ese proceso. Bueno, profes, cuéntenos un poco de cómo fue esa iniciación para crear el libro, ¿no? Esa parte creativa que ustedes dijeron es importante realizarlo. Pues todo surge a raíz de unas inquietudes, ¿sí?, que tuvimos con un equipo de docentes
de diferentes instituciones educativas. Yo trabajo en el Instituto Champañá de aquí de la ciudad de Pasto. Me he encontrado con docentes de las normales, de hecho varias de las personas que aparecen ahí en este libro, que son los autores también, trabajaban en diferentes instituciones educativas y teníamos como la misma preocupación, ¿sí? En relación con esta parte del pensamiento. Entonces decidimos encontrar un tema en común, ¿ya? Y que se denomina así habilidades del pensamiento, pero había que situarlo un poco más en habilidades básicas del pensamiento. Hablamos entonces entre nosotros, que éramos colegas en ese momento y seguimos siéndolo, y tuvimos la oportunidad de dialogar un poco más con la doctora Navarros. Ana Navarros, pues es una de las personas que nos ha dirigido en diferentes procesos investigativos acá en nuestra universidad. Así las cosas, pues encontramos este tema en común y encontramos también un escenario que son las normales de acá, de varios de los espacios del contexto, sobre todo nariñense. Cuando ya encontramos este tema, nos pusimos a trabajar en todo ese proceso de indagación. Pero yo sí quiero que en esta parte lo cuente Anita, para que referencie un poco más estos aspectos que tienen que ver con la parte investigativa que ella tuvo la oportunidad de dirigirnos en este campo. Anita, siga usted. Gracias, Sandra. Sí, así fue efectivamente en el grupo GIDEP, el Grupo de Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Pedagogía de la Universidad de Nariño, donde estamos trabajando desde el año 2006. Acogimos la idea de la profesora Sandra, así como lo ha planteado con esas inquietudes, sobre todo porque también consideramos que es necesario desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes. Por eso en el libro ustedes van a encontrar, como está en el título, el reconocimiento de las realidades en cuanto al desarrollo de estas habilidades de pensamiento. Son 5 habilidades básicas que se espera tengan nuestros estudiantes, y en la investigación primero hicimos un registro, una valoración de esas habilidades, a ver cómo estaba, y a partir de esos resultados entonces hemos planteado unos desafíos que tenemos tanto en las instituciones educativas que estamos formando a estos niños y jóvenes, como en las universidades donde formamos a los futuros educadores. Entonces, se van a encontrar en este libro con esos 2 aspectos que son muy importantes y también son sorprendentes en algunos casos los resultados que obtuvimos. Por ejemplo, para la habilidad de relación, es la que mayor dificultad les generaba. Así como el ordenamiento, ¿no? Entonces, la observación sí es una habilidad bastante bien desarrollada, que respalda pues la clasificación y la comparación, pero sí hay 2 habilidades que se necesitan trabajar mucho más, ¿no? Bueno, también estábamos hablando un poco también detrás de cámaras, la iniciativa que ustedes hicieron porque miraron como también una problemática dentro de, pues digamos, del contexto educativo, ¿no? Entonces, profe Sandra, coméntenos un poco cómo fue también, porque fue una investigación que también fue financiada por el Centro de Investigaciones, y eso es muy importante porque ayuda también a potencializar, digamos que, y enriquecer como estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue encontrar esa problemática y desde ahí ya encontrar los hallazgos que vienen ustedes realizando en esta investigación? Sí, sí, María José. Yo recuerdo que cuando empezamos con todo este proceso de indagación, nosotros nos centramos, como habíamos dicho, cuando la profe Amita ya lo mencionó, en un contexto específico, que son esta parte de habilidades básicas de pensamiento, que usted en la biografía de este libro, en la bibliografía, perdón, usted encuentra muchos autores relacionados con este tema. Sin embargo, hay algunos que se centran un poco más. Por ejemplo, estamos hablando de Margarita Sánchez, que es una autora que especifica ya situaciones un poco más concretas, sobre todo en América Latina. Cuando usted encuentra estos referentes, entonces se puede dar cuenta que mirando los contextos, sobre todo de los niños, en el contexto donde nos estamos ubicando, observamos que los niños han tenido algunas dificultades, por ejemplo, en primer lugar, para hacer observaciones. ¿Cómo hacen esas observaciones? ¿Cuándo las hacen?
En segundo lugar, cuando hacen ellos las comparaciones, las relaciones, como lo dijo Anita. Y eso era común. Cuando hablábamos nosotros en el equipo que conformamos, era común encontrar esas, digamos así, esos problemas posiblemente de aprendizaje. Y esto tiene que ver mucho con la comprensión de lectura, con la comprensión de textos, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la lectura crítica. Se puede decir que es la primera parte de la lectura crítica que desarrolla un ser humano. Cuando ya encontramos como esas coincidencias y esto le está pasando a usted en el colegio, pero eso también me está pasando a mí en la universidad con mis estudiantes de pregrado, nos pudimos dar cuenta y quisimos mirar el origen. ¿Sí? Porque cuando uno llega a la universidad, uno ya empieza a desarrollar todo el proceso de lectura crítica y empieza a detenerse con algunas situaciones. Uno tiene que mirar, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde empezó la situación? Y nos pudimos dar cuenta, pues que claro, empieza pues en la escuela, y no es nada novedoso. Los docentes que seguramente están observando este programa dicen, no, eso es así, pero ¿en el origen dónde? Entonces, en el origen empiezan en esas situaciones, digámoslo así, iniciales, donde la persona tiene que hacer unos pasitos iniciales de reconocimiento de la realidad. Y a veces los niños no la están reconociendo o la reconocen desde diferentes puntos, porque eso sí está pasando. Y ya llegando, por ejemplo, a una de las habilidades del pensamiento que ya es un poco más grande, que son las inferencias, que se mencionan también en el texto, uno puede darse cuenta que ellos tienen esas dificultades. Y esto no solamente está ocurriendo con lengua castellana, ojo, esto también está ocurriendo en las matemáticas, en las ciencias naturales, en las sociales, bueno, y en las diferentes áreas que nosotros trabajamos. Entonces, toda esta problemática nosotros decidimos indagarla y ponerla a consideración de los diferentes autores que trabajamos ahí en el texto. Y fue allí también cuando pudimos establecer un diálogo de reflexión con toda esta parte investigativa y que nos permita a nosotros llegar a unos consensos para poder diseñar este producto que el día de hoy les presentamos. Pero Anita puede completar un poco más esta indagación, Anita. Sí, como nos ha comentado Sandra, esta es una problemática pues que viene desde los primeros años de vida de nuestros estudiantes y es donde se establecen esas bases para que ese pensamiento se pueda seguir desarrollando. Entonces nos preocupaba también cómo hoy nuestros sistemas educativos están preocupados en aspectos tan distintos a los del pensamiento. Es por eso probablemente que nuestros estudiantes no están desarrollando esas habilidades adecuadamente, como lo muestran los resultados de esta investigación y claro, también lo decíamos, eso nos preocupa, pero también en la parte de desafío nosotros hacemos recomendaciones, planteamientos respaldados y sobre todo en Margarita Sánchez, que es una de las investigadoras en Latinoamérica más reconocidas en este campo. Y nos hemos apoyado también en resultados de otras investigaciones similares a la nuestra para plantear sugerencias de cómo mejorar esas habilidades. Y también la idea es que este proceso de investigación les pueda servir a los docentes de primaria, secundaria y de universidad para que puedan identificar cómo están esas habilidades de pensamiento hoy en sus estudiantes, ¿no? Ese sería el gran aporte también de este libro y de esta investigación. Bueno, ya hablamos un poco, hicimos un recorrido súper amplio, ¿no? En toda la parte de lo que es iniciar como la parte de las habilidades del pensamiento, iniciaron también desde una problemática, empezaron a buscar las soluciones y qué chévere y maravilloso es que ustedes unieron 7 autores a mirar no solamente las problemáticas que habían en la parte de la educación primaria, secundaria, sino también en la universitaria y cómo desde la secundaria se puede implementar habilidades importantes para que en la universidad no sea tan complicado, porque a los chicos la transición de la secundaria a la universidad es compleja,
es importante también entender cómo se puede abordar estas temáticas, cuáles son las soluciones que se le van a dar y qué chévere que ustedes estén resaltando mucho esa parte. Profes, también aquí yo estaba mirando lo que les estaba contando, ¿no? Ustedes tienen un círculo en donde hay varios colores, entonces quiero que también nos expliquen un poco a los televidentes esa comparación, esa clasificación, la relación, cuál es más importante, cuál es como digamos que la mamá de todos ellos que abarcan digamos que las habilidades del pensamiento para nuestros estudiantes. Sí, a ver, importante pues tener en cuenta que se ha decidido pues, organizar todo este proceso dentro de un círculo porque todas son importantes. A la hora de desarrollar este pensamiento, a la hora de aprender a pensar, usted necesita todas y utiliza todas al mismo tiempo. ¿Sí? Nos pudimos dar cuenta que incluso tuvimos una anécdota con el equipo de los 7 investigadores que presentamos ahora el libro, en donde pensábamos solamente identificar tal habilidad, pero sucede que con el instrumento que utilizamos también se podía desarrollar y podía identificarse las otras habilidades, ¿sí? De hecho, cuando ya confrontamos con los autores, por supuesto, eso se presenta así. Y una situación también que nos lleva a comprender el círculo es la relación entre todos esos elementos. Y sí quiero aclarar que hay más, ¿sí? Esta es como la primera parte, porque estas son las básicas, pero vienen unas avanzadas. Yo tengo la oportunidad de trabajar acá en la Universidad de Nariño en formación humanística con una cátedra que se llama así, de fortalecimiento de las habilidades del pensamiento. Y nosotros partimos de estos elementos, de estos referentes que aparece, que usted los puede observar acá, pero allá ya trabajamos un poco más en esta cátedra que en ocasiones suele ser presencial, en ocasiones suele ser remota, como la han denominado, en habilidades un poco más avanzadas, ¿ok? Por ejemplo, trabajo con los estudiantes la resolución de problemas, ¿vale? Que es una de las habilidades que en la universidad se presenta con un poco más de dificultad, porque el estudiante de todos los semestres yo he tenido la oportunidad de trabajar allí y se presenta con diferentes situaciones en donde él a veces o no puede hacer inferencias o se le dificulta a él, por ejemplo, llegar a una síntesis, a un resumen, que también son habilidades y son más avanzadas, o por ejemplo, llegar a una solución concreta del problema. Y esto, como miramos, entonces esto sigue siendo este círculo integrador que permite que las personas puedan reconocer los diferentes elementos que en ellos, en nosotros los seres humanos interactúa. Pero también nosotros teníamos una situación con el color, con el diseño, pero de esta parte sí se encargó pues Anita, que fue una de las personas que estuvo ahí constantemente con nosotros, guiándonos, preguntándonos, porque es una persona que interroga muchísimo en esto y que nos permite a nosotros pues llegar a algunas deducciones, Anita. Gracias, Sandra, por la explicación. Realmente es así como lo ha presentado en el rol de editora de este libro. Pues como dice Sandra, estuve al frente y sabe María José de las portadas, los colores, que nos costó un poco que los diseñadores puedan entender la lógica, así como ha explicado también Sandra, que como ustedes pueden ver, o sea, cada una de estas habilidades básicas son parte de un todo, por eso está mostradas de esa manera. Y los diferentes colores representan las cualidades particulares de cada habilidad, pero cómo esas contribuyen a ese todo, ¿sí? Que es el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces, los colores sobre todo están representando eso, ¿no? Y queríamos, pues, desde la portada destacar la importancia de esas habilidades, como ya lo dijo Sandra, que están relacionadas entre sí, no se dan de manera aislada, ¿sí? Una contribuye a otra. Y en el caso, pues, de nuestra investigación, tomamos niños desde primaria, porque ya lo decía Sandra, viene desde allá la problemática. Tomamos niños de tercero, sexto y noveno para tomar primaria y secundaria, ¿no? Entonces, en esta experiencia, pues nos dimos cuenta que
ese desarrollo de las habilidades de pensamiento también es bastante dinámica y en cada una de las instituciones normales donde se hizo la investigación, pues se presenta con diferentes matices, ¿no? Hay una diversidad de resultados y también los desafíos que nosotros planteamos van en coherencia con esos resultados. No, felicitarlas, ¿no? Felicitarlas porque yo estuve también de la mano con la profe Ana, en el que, bueno, el proceso también, el proceso editorial que tuvo el libro fue bastante arduo, ¿no? Fue de muchos meses, también de mucha diagramación, también desde la parte del diseño de la portada, se hicieron bastantes variaciones a esa parte hasta que por fin dio el resultado que querían, impactar también, digamos que el círculo de todas las habilidades que, como ustedes bien dicen, para resolver un conflicto. No es lo mismo que uno resuelva un conflicto en la parte de secundaria, primaria, a la universidad o también en la parte profesional. Entonces, aquí ustedes también dan unos ítems muy importantes de cómo uno puede abarcar ese problema, cuáles son las habilidades, cómo uno puede afianzar y cuáles son, digamos, que esos resultados que uno va a tener. Sí. Ya sea no solamente si uno quiere ser docente, sino también si uno quiere ser maestro de la propia vida profesional. Entonces, qué gusto felicitarlas por esa parte y también, profes, que nos comenten un poco también de cuáles son esos proyectos que vienen a futuro, si ustedes quieren complementar un poco más acerca de cuáles son esos ítems que faltan o también algunos consejos que también les pueden dar a nuestros docentes que quizás también nos están mirando por televisión. Sí, María José. A ver, bueno, este libro lo hemos diseñado de manera muy ágil, ¿ya? Tiene un discurso muy accesible. Es decir, el estudiante universitario y también pues el compañero docente lo puede leer. Pero también lo hemos diseñado con el pensamiento de que el profe de primaria, el profe de bachillerato pueda tener acceso también a esta información. Nos parece valiosa, es una reflexión importante, además es ágil, como les digo, en un discurso corto. Y hemos presentado también algunas alternativas de solución. ¿Qué es lo que puede hacer el docente en ese contexto? Para que también él pueda seguir indagando, pueda seguir preguntando y también confrontando esas problemáticas que se le presentan al docente en esas cuestiones del pensar, del enseñar a pensar, del enseñar habilidades del pensamiento. Yo pues en esta parte sí quiero voy a resaltar la labor de mis compañeros que tuvimos la oportunidad de trabajar. Fue un equipo muy rico, dialogamos constantemente, de hecho seguimos en algunos proyectos en toda esta parte. A la profe Nedis Ceballos, está Alejandra Narváez, está María Lorsi Rosero, también Gabriela Salas y Graciela Salas y Alvarito Torres, que también fueron nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Anita. Sí. Entonces, nuevamente, pues recomendar la lectura, la revisión, el análisis de esta obra, en donde al final también planteamos las posibilidades de nuevas investigaciones, porque sin duda toda investigación, si bien nos permite responder a esas preguntas iniciales que planteamos, también nos abre nuevas posibilidades de conocimiento, nos genera nuevos interrogantes, ¿sí? De cómo seguir trabajando en el desarrollo de este pensamiento. Y en el caso del grupo GIDEP particularmente, pues estamos en este momento también finalizando una investigación sobre el análisis del sentido de lo crítico en las investigaciones en educación en ciencias. También, por supuesto, va en esta línea de pensamiento, que será otra obra que complemente en la línea de investigación de enseñanza de las ciencias y de pedagogía, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que puedan revisar el libro y también hacernos llegar sus aportes, comentarios, porque nos gustaría muchísimo dialogar con los docentes de los diferentes niveles de educación y poder trabajar juntos. Y como les decíamos desde un principio, la idea es que los docentes también investiguemos en nuestra aula y que podamos desde la investigación
hacer nuevos aportes. Esa sería la invitación, María José. Bueno, profe, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, enriquecerme más también a mí y a los televidentes acerca de esta investigación tan maravillosa. Espero que podamos tener otra ocasión con más investigaciones a futuro, felicitarlas totalmente y también exaltar ese labor, pero también el labor de otros autores para que ustedes conozcan la novedad editorial. La novedad editorial para el día de hoy es representaciones sociales de ambientes, de docentes, estudiantes de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de los docentes Hernán Modesto Rivas, Ingrid Natalia y María Fernanda Gómez. Aquí van a encontrar técnicas de investigación, de representación, de toda la parte de educación ambiental. Aquí estarán los ítems más importantes. Este libro lo pueden adquirir en la editorial Universidad de Nariño, en la librería de la sede de Toro Bajo. Ahí los estaremos esperando para que vayan, encuentren esta novedad editorial y muchas obras más. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros semana tras semana. Les deseamos las mejores energías para un próximo episodio. Ya nos vemos. Chao, chao.